Bienvenidos a este podcast Misión GJ. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar y la pastora Carolina Cruz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos aquí en este podcast donde siempre estamos impartiendo lo profético para la casa. Por lo profético, vamos a establecer ahora un poco o conversar un poquito respecto a las diferentes experiencias que ha tenido nuestra pastora Carolina respecto a las diferentes misiones que ella ha experimentado en el transcurso de este asumir dentro de una plataforma apostólica. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Feliz de estar aquí en este espacio. Qué bueno, me alegra saber eso. Pastora, queremos saber más o menos cuál ha sido su experiencia en esta interacción con las diferentes misiones que ha tenido en todo el transcurso de este asumir profético y apostólico desde sus inicios hasta ahora. Las experiencias más bien han sido diversas y diferentes, porque a cada lugar donde se me ha confiado para ir han tenido sus implicaciones, sus estrategias, sus pautas, y cada territorio, cada misión han sido muy diversas y muy distintas. Mi mayor aprendizaje en el acompañar al apóstol, a los pastores en las misiones ha sido que mi función ahí es simplemente asumir la instrucción y la pauta que se me dé. Sí, realmente. No importa dónde estemos ni qué se me pida, simplemente asumir lo que se me instruya. Sí, algo interesante de asumir las instrucciones. La palabra dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Sí. Entonces, lo primordial para que una misión sea efectiva es que estemos de acuerdo todos. Y mira cómo la pastora lo refleja. Cuando tú le dices, ¿cuál es su experiencia? Dice, bueno, mi experiencia es recibir instrucciones. Qué interesante. Y eso es lo vital en una misión, que dentro de un equipo es que esté todo de acuerdo. Sí. Y en ese acuerdo todo parte de un organigrama como tal, donde nada se hace divorciado ni fuera de lo que de la línea de mando, ¿me entiendes? Y realmente cuando se dan ese protocolo, automáticamente ya eso es un éxito a la misión que uno ha sido delegado o enviado. Eso es lo poderoso. Y la pastora Carolina, que ha estado en muchas misiones nacionales, internacionales, ha aprendido bastante esa parte y tiene mucha experiencia porque ha tenido que desdoblarse. Cuando tú decías la experiencia, ella nos llama por donde arrancar, porque ¿en cuál de las partes? Porque es como... Exacto. Sí, exacto. Y ella ha tenido experiencia en todas las áreas y realmente por eso hay mucho donde cortar, mucha tela. Desde coordinadora, desde chofera, desde traductora, son tantas, desde ella misma ir sola a ejecutar misiones como tal, ¿sabes? Es mucha la experiencia. Pero de todas esas misiones, ¿cuál ha sido la que más le ha resaltado y que le quedó como una gran enseñanza o una gran experiencia? Bueno, definitivamente el primer viaje que hicimos al país de Guyana, Ok. fue la experiencia de mayor aprendizaje para mí, porque entendí que realmente ir a un territorio no tiene nada que ver con el tú ir a ayudar o asistir de una forma humanista, como por ejemplo uno pudiera pensar cuando tú vas a un viaje misionero, por ejemplo, a llevar aportes, donaciones, ropas, medicamentos. Eso es parte de una misión, pero yo aprendí cuando fuimos en ese viaje que nosotros estábamos enfrentando principados y potestades. Sí. Y que no se puede relajar con ese concepto,
porque yo puedo estropear la eficiencia de la misión. Por ejemplo, en una buena intención de incluso hasta querer entablar una conversación con alguien del territorio y hasta hacer una pregunta que no va. Y no una pregunta que se me ha dirigido o que viene bajo el mismo contexto donde estamos. Claro. Sí. Entonces, por eso cuando me preguntaron acerca de la experiencia, cómo han sido, lo resumí diciendo que el asumir las instrucciones Sí. ha sido para mí el mayor aprendizaje, porque yo en mi buena intención puedo ser errática y puedo interferir la misión, Muy tremendo. Sí. porque puedo hacer algo y he hecho algo que no va, queriendo quizás ser simpática o ser conversadora o ser chistosa, puedo salirme e incluso crearle ruido a un fluir apostólico que ha pasado anteriormente. Sí. Así es. Muy tremendo esa parte, porque muy fino, por cierto, porque la gente no se imagina, y más con ese término, ruido, que sí, dentro de un equipo que está dentro de una misión, si cualquier desafine crea ruido. Y se supone que nosotros vamos a pelear contra el mal, no contra tu equipo. Claro. Entonces, hay que ser bien fino para saber las instrucciones apostólicas que se están dando. E incluso uno, la pastora lo sabe, que uno llega ya, vamos a decir, a agudizar los sensores, que ya uno no tiene ni que hablar y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ujú. Eso es lo que hace ya la experiencia. Correcto. Y por eso, por ejemplo, muchos de los pastores, uno se lo lleva a diferentes misiones como entrenamiento. Especialmente esa experiencia que la pastora está reflejando es una de las primeras misiones internacionales que ella entra, y por eso lo está hoy resaltando como bullicio, ya que por no tener la experiencia ya como que espérate, tengo que ser más astuta, tengo que ser un poco más, o sea, verlo mucho con los sensores espirituales mucho más. Exacto. Más sobria. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nos fueron a buscar al aeropuerto, yo estaba traduciendo para el apóstol y para el chofer que fue a buscarnos. Y el apóstol empezó a hacer muchas preguntas acerca del territorio, acerca de la historia, acerca de la parte culinaria de ellos. Sí, básicamente para conocer el terreno donde se va a incorporar para la parte Un de la levantamiento. misión. Un levantamiento y conocer el terreno. Exactamente, el apóstol estaba haciendo un levantamiento. Cuando estaba sucediendo, yo lo que estaba era un poco agotada ya, porque el chofer empezó a dar muchos datos. Y el acento incluso de los habitantes de esa nación, uno tiene que estar con el oído muy fino para poderlos escuchar e interpretar. Y por dentro yo decía, Dios mío, el apóstol está preguntando esto. ¿Cuál es el comercio? Que cómo la gente vive. Para mí, por mi inmadurez e inexperiencia, eran preguntas como coloquiales. Uh-huh. Pero yo no estaba entendiendo que él está haciendo un levantamiento espiritual. Y por ende, hasta incluso el mismo agotamiento que yo empecé a sentir era parte de la misma batalla ya. Claro, indiscutible. Pero no estaba supuesto a hacerlo. Sí. Por eso hablé del ruido, de la delicadeza de uno no constituirse en un ruido para la misión y para el fluir apostólico. Sí, así mismo. Porque uno tiene que estar muy sobrio, o sea, entendiendo, espérate, tú no estás entendiendo lo que está pasando, pero el apóstol sabe porque él está siendo dirigido por el Espíritu. Sí, eso es muy, muy fino. Incluso hay cambios que se dan. Todavía hay una programación y de repente uno recibe informaciones espirituales inmediatas y tú tienes que hacer cambio. Uh-huh. Nosotros hemos ido a misiones donde, aunque las misiones de nosotros son muy bien programadas y coordinadas, bien planificadas,
yo he tenido que manejar muchos puntos de agenda en privado que ni al equipo se lo doy. Por el simple hecho de que son estrategias que se van a dar a según tú veas la atmósfera o tú veas lo que opera. Oye, qué tremendo. Sí. Tú te lo reservas porque es como un asalto que tú le haces al enemigo. Y esos datos que la pastora está diciendo, uno está buscando los datos del lugar porque lo territorial, usted tiene que conocer todo el intríngulis en general. Porque tú tienes que saber cómo conectar, cómo introducirte, porque incluso hay unos códigos dentro del aspecto de relaciones humanas que tú tienes que saberlo manejar. Tú estás en un lugar donde, por ejemplo, no comen cierto alimento. ¿Me entiendes? Donde para entrar a las casas tú tienes que quitarte los zapatos. O sea, son unos elementos que si tú no los manejas, esos códigos, fácilmente tú estás siendo imprudente en un lugar y ya tú caes mal. Claro. Y cualquier cosa que diga después de ahí no va a tener efecto porque ya tú estás activando la entidad que está dominando en esa... Tienen Claro, que... y nos pasó allá incluso cuando fuimos a comer a algunos restaurantes que dentro de toda su carta culinaria ellos comen con mucho picante y nosotros no somos dados a comer con picante, pero parte del entrenamiento apostólico ha sido que uno aprenda a comer de todo precisamente por eso. Claro, claro. Sí. Porque el no hacerlo le resta la misión porque no está conectando uno con el territorio al que va. Sí, eso es así. Eso es así. Entonces, no todo lo que uno es entrenado y expuesto, por ejemplo, estando en un entrenamiento apostólico, tiene una razón de ser. Y uno las ve ya cuando está en el terreno. Quizás uno no lo entiende cuando se le está diciendo a uno, coma esto. No, que yo no como molondrones, coma molondrones. No, que yo no como con picante, coma con picante. No, que yo no como cerdo. Tiene que comer, tiene que probar. Pero eso es parte de un entrenamiento, no una imposición. Sí. Claro. Y es muy poderoso cuando uno lo puede entender ya estando dentro de esa confianza que el Espíritu le da a uno de, ok, lleva a fulana a tal sitio, ya está lista o por lo menos va a ser expuesta. Eso es así. Por eso decía en una de estas series de la experiencia de la misión, yo hablaba de que no es uno que escoge las personas, es el Espíritu. Sí. Y yo he visto tener que irme el otro día por una misión y el Espíritu Santo decirme, ya a tal y a tal. Y yo, ¿cómo? ¿Sabes? Como que... Y yo recibo que son entrenamientos, ok, son entrenamientos. Y uno se la lleva a entrenar. Y eso es lo que pasa. Uno comienza a entrenar porque, bien claro, dice la palabra que cuando somos fieles en lo poco, Él nos lleva a lo mucho. Y el entrenamiento como tal ya es, vamos a ver que vamos a bordear, vamos a enseñar detalles, porque la gente no se imagina que el que maneja el mundo espiritual lo maneja todo. Oye, qué interesante. O sea, por eso es que es tan importante el manejo del mundo espiritual, ya que el espiritual se impone en el natural. Sí. Entonces, el que no maneja eso, cuando ve que uno está haciendo indagaciones naturales, pero lo que no saben que lo natural es manejado por la parte que no se ve, que es la parte espiritual. Entonces ya uno comienza a hacer conexiones y saber cómo manejar los códigos dentro de la parte natural, porque, repito, está entrelazado con el espiritual. Sí. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces la pastora decía que ya todo eso vamos a entender, wow, pero un rompecabezas. Sí es un rompecabezas. Y eso se da en todo. Eso se da desde tu propio ámbito personal, tu casa, tu territorio. Es lo mismo. Y a veces nosotros omitimos entre los nuestros, omitimos eso. Tú omites la relación con tu familia y omites muchas cosas y violentas protocolos y tienes batalla y guerra y no sabes por qué. Y es porque tú mismo no supiste manejar el mundo espiritual dentro de los tuyos. Oye, qué interesante. ¿Entiendes? Entonces, en ese poco se puede hacer tanto. Se puede hacer tanto con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres. O sea, tienes que saber manejar ese poco, el mundo espiritual. Y hay unos protocolos que cuando ya tú sabes el manejo de la parte natural, ya eso está entrelazado con la parte espiritual. Sí. Mira qué interesante. Entonces, cuando tú expones a esas misiones que son bien delicadas, bien decía la pastora que sabía que era un territorio donde hay unos principados. Incluso hay algo que ella puede resaltar en un segundo viaje que fue a esa misma nación,
cómo los principados no hablaban de tú a qué tú vienes, qué tú buscas aquí. Así, ¿le puedes contar un poco esa experiencia, pastora Carolina? Así mismo es. En una segunda ocasión que fuimos, se fue a incorporar ya lo que es el ministerio. Los principados asimismo al apóstol le hacían preguntas face to face. Sí. ¿A qué tú viniste? Tú viniste atrás del oro que hay aquí. ¿Por qué esta nación? ¿Por qué aquí? Y una serie de cuestionamientos que uno en el momento, creo que hasta el más bebecito espiritual podía testificar que estábamos ante un cuestionamiento, o sea, del principado del territorio, porque el ser tan a quemarropa así no es algo que habitualmente, siendo un extranjero, por ejemplo, en una nación, tú lo recibes, sobre todo que no es una nación primermundista. Entonces, esa confrontación de ¿a qué tú vienes? ¿Qué tú andas buscando? ¿Por qué aquí? Fue muy fuerte, pero más fuerte fue ver esa respuesta precisa, apostólica de no, a esto y esto y esto. Y ya hemos ganado un derecho aquí y lo hemos ganado por esto y esto y esto y esto. O sea, y cómo esos principados territoriales tienen que decir, ok, puede pasar, es verdad. Puede yo he entrar. ganado el derecho. Oiga, qué interesante. ¿Sabes? El principado te enfrenta. ¿Qué tú vienes? ¿Qué tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo vengo porque primero yo no vine. Me fueron a buscar. ¿Entiendes? Lo primero, yo no entré porque quise. Yo entré porque vinieron pidiéndome ayuda. Yo le di ayuda y entré. ¡Wow! Y no vine por el oro, porque en ese momento pues, se estaba constituyendo ya como uno de los países más ricos, uno de los países que más oro van a tener en el mundo, y petróleo, por cierto. Y yo le decía, no, yo tengo 6 años ya ayudando a esta nación. ¡Wow! 6. Sí, no es ahora que estoy viniendo. Tengo tiempo cuando no existía nada de lo que hoy se está diciendo. Wow. No, te digo que... Sí, cuando nosotros fuimos todavía no había ese power. No. No había esa no habían descubierto no había eso. nada. O sea, ese primer viaje, eso no era nada. Ya cuando volvimos, pero estamos hablando de que ya el ministerio tiene varios miembros en esa nación. Claro. Varios años trabajando ahí. Entonces ya cuando volvimos, pues óyeme, mira cómo lo apostólico desató a nivel territorial una riqueza, independientemente que ellos lo entiendan o lo reconozcan. Claro. Oh, qué tremendo. Sí, no, es muy poderoso. Mira la que sencillez, como que una misión, sencillamente todo, donde nosotros simplemente estamos salvando vidas. Pero, ¿qué pasa cuando tú salvas vida y la liberas? Recuérdate que siempre hemos dicho que cada persona que asume principios se constituye en cabeza, tanto en su línea sanguínea como en su territorio. Sí. ¿Me entiendes? Y realmente eso es lo que hemos visto en cada territorio que nos movemos, cómo viene cambio, transformación. Y realmente por eso es que nada se puede tomar a la ligera. Y algo poderoso, sí, apóstol, algo poderosísimo, que uno hoy puede estar aquí sentados y contarlo sin ningún tipo de contrademanda. Muy fuerte. Sin ningún tipo de baja. Muy fuerte. Porque se fue bajo un protocolo, porque se cumplieron unos requisitos. O sea, nosotros no llegamos allá de que, no, que Generación Joshua llegó aquí atento a nosotros. No, ha habido un recorrido. Claro. Y gracias a Dios nosotros salimos de ese territorio sin ningún tipo de revancha ni contrademanda hasta el sol de hoy. Y eso es muy poderoso porque eso no es a lo loco, porque aquí se nos ha enseñado a que uno entra donde le dan derecho. Claro. Y todavía te dan derecho y hay un proceso que el ministerio agota. Sí. Y se respeta. Y los principados tienen que respetar eso. Claro. Sí. Sí. Eso es así. Por eso es que realmente aquí se toma lo que es los protocolos, partiendo de un principio, número 1, los protocolos, sujetando un cronograma como tal.
Y por eso, y la pastora que ya redondea entre los 10 años, 9, 10 años el ministerio, ha visto mucho lo que es misiones en todo el territorio y el aspecto internacional mucho también. Y es algo que es impresionante decir, nunca ha habido un error. Nunca. Nunca hemos tenido una contrademanda. Nunca. Tú sabes. Así es. Eso es fuerte. Ujú. Y ella, incluso ella que venía de religiones donde era contrademanda, Exacto. batalla, guerra, violencia, Claro. muerte, Ujú. a uno donde no hay batalla, no hay revancha, no hay muerte. Y no eso. Eso no es nada. Con una efectividad perfecta. Eso es el reino. Es que cuando hay dependencia con el espíritu, no hay espacio para errores. Bueno, la dependencia se puede dar, pero cuando hay una estructura, hay un orden. Porque recuérdate que antes de tú saquear la casa, dice la palabra, que hay que atar al hombre fuerte. Si tú no atas al hombre, primero al hombre fuerte, tú no puedes saquear la casa. ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que sucede. Que es un tema de manejar bajo la autoridad lo que va. O sea, yo no puedo entrar a una casa si antes yo ato al hombre fuerte. Ujú. Entonces, cuando habla de dependencia del espíritu, se oye bonito el tema de dependencia del espíritu, pero todavía tú dependes del espíritu, tú tienes que tener unos protocolos, Claro. porque hay personas que se mueven simplemente en un sentir, pero omite que tiene que tener todo estructuralmente organizado. Ok. Sí, porque Ujú. no estamos hablando, mira qué pasa, no se está hablando simplemente de ir a salvar una vida, se está hablando de un territorio que tú estás invadiendo, ya que tú estás creciendo en ese territorio. Ok. Eso es lo que sucede. Incluso apóstol de un territorio donde hay diferentes denominaciones, Exacto. Sí. denominaciones fuertes, Ujú. Ujú. porque está la línea de los hindúes y está la línea de los africanos. Sí. Que Y están los también hay una musulmanes. parte de Ujú. la población que es musulmana. Sí. Sí. Entonces, ir nosotros de manera invisible, como se nos ha enseñado, donde tantos principados de denominaciones fuertes operan, y haber salido ilesos, haber sido efectivos y haber salido con el gozo del deber cumplido, eso es una tripleta, como dicen en dominicana, que en realidad hizo de ese viaje en el 2018 algo inolvidable para mí. Sí, esa es la experiencia de la pastora. Hay algo interesante cuando yo digo que fuimos ya a un nivel de tomar el territorio. Tú dices, pero ¿y cómo tú, basado a qué tú tomas el territorio? Bueno, tenemos un recorrido ya de muchos años. Tenemos ya miembros en el territorio donde son Joshua y donde tú te das cuenta que era ya una posesión territorial por dos cosas. Número uno, nos incorporamos en el territorio. Algo imposible, lo hicimos en 2 días, pastora, 2 días, 3 días, hicimos todo. Lo que se tomaría un tiempo, nosotros lo hicimos de una sentada. Algo imposible. Algo imposible. Eso fue en la primera visita de reconocimiento. Legalmente hablando. La primera visita incorporamos y todo. En la de reconocimiento, ahí ya se estableció todos los puntos. Con el mismo principado que dijo, ¿a qué tú vienes? ¿Qué tú buscas? Nosotros no sabíamos. Uno fue humilde, pero cuando vimos que el principado dio tanto dato, dijo, ¿a qué tú vienes? Hoy, ¿quién soy yo que tú estás tan asustado? Dice, ¿viene por el petróleo? Digo, oh, pues yo no, ¿viene por el petróleo? Yo no lo sabía, pero sí. Ya que me está... No, lo que quiero decirte... Yo no lo pido ni lo goloseo, ¿verdad? Eso. Pero Sí, si me pero... lo dan. Claro, pero lo que pasa es que el enemigo siempre habla de más. Sí. Apréndanse eso siempre. Yo siempre le he dicho a todo el equipo, digo, el enemigo, ¿entiendes? Siempre habla de más. A veces el mismo enemigo me trae informaciones que yo no sabía. Por el sentido de que habla de más. Yo fui humildemente, fue a bautizar unos miembros nuevos. Ya. A bautizar fue nosotros fuimos. De paso, vamos a chequear si podemos incorporar, a ver cuáles son los prerequisitos. Y nos fuimos, ya habíamos hecho un levantamiento y nos fuimos con todo por si acaso a ver. Pero el principado me fue de frente. Eso fue una lucha de titán de ¿qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? El tema del principado habla de más, o la entidad de habla de más, se refiere al tema de déjame tirarte esta puya a ver cuál tú agarras y yo amarrate de ahí. No, lo que pasa es que ya él está dando datos de lo que nosotros no fuimos. Pero por el decir el dato, te está diciendo, tú tienes derecho sobre todo.
Ok. O sea, yo fui a bautizar. Porque me dijo, ¿por qué viene a bautizar las personas de este territorio? Él no habló de gente, ni habló del territorio. Él habló fue de territorio. Viene a tomar todo el territorio, no algo en específico. Okay. Yo hablé de vida, de ayudar. Él me habló de, viene a buscar la riqueza. Porque al final, cuando el reino llega, ¿entiendes? Y cuando se toma un territorio, es todo el territorio incompleto. ¿Entiendes? Todo lo que está retenido tiene que ser liberado. Claro, eso es la parte de cómo el reino es integral. ¿Ok? Entonces, cuando digo que el enemigo habla de más, es que realmente nosotros fuimos a bautizar vidas y él comenzó a dar datos que nosotros ni sabíamos. Y fue tan fuerte que del mismo principado que nos enfrentó y que yo le respondí todo el cuestionario de preguntas que fue a quemarropa, ese mismo principado me incorporó al ministerio. Él mismo tuvo que cobrar el ministerio. No pudo con la autoridad ya establecida. Hermano, una cosa sobrenatural. ¿Entiendes? Sí. Por eso es que hay que entender que nadie puede tomar a la ligera ninguna misión, porque toda misión tiene un propósito, y más cuando tú has sido enviado por una autoridad. Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión GJ. Nos vemos en un próximo episodio.